Vamos a aprovechar esta serie de videos que estamos haciendo de la aplicación Alice Label para explicar un poco el diseño o simular el diseño de una impresión de etiqueta para joyería. Normalmente las etiquetas para joyería tienen la particularidad de que no solamente es un rectángulo, sino que tienen una pequeña muesca, un pequeño, digamos, diseño de etiqueta que le llaman incluso cola de rata o cola de ratón, etcétera. La idea es que esa pequeña tira de etiqueta lo que hace es que envuelve la joyería, puede ser un anillo, puede ser un collar o puede ser cualquier otro producto que se preste para que yo ponga una etiqueta que se vea elegante, que se vea discreta y sobre todo que eso es muy apta para artículos pequeños. Entonces vamos a quitar todo lo que tenemos actualmente y vamos a empezar el diseño de una etiqueta para joyería. Normalmente tenemos un tamaño muy definido ya para este tipo de etiquetas. Que yo recuerde, la etiqueta tiene un tamaño de, aquí le doy doble clic a la etiqueta y ahí ya de hecho ya puedo acceder a los parámetros de la misma. Aquí el radio se refiere aquí a la curvatura. Si yo lo quito, pues básicamente lo hace esquinado, pero si yo lo agrego, lo hace ya como una curva. De hecho las etiquetas normalmente vienen ya con curva, con radio. Bueno, regresando al tema de las etiquetas para joyería, normalmente, al menos los diseños que yo conozco son de 63 milímetros de ancho por 22 milímetros de alto. Así que ya haciendo esa adecuación, lo único que tenemos nosotros que hacer es, primero vamos a alejar el diseño, vamos a centrarlo y ahí lo que tendríamos que hacer, yo lo que recomendaría sería poner unos pequeños cuadros de manera temporal, nada más para simular cuál es el tamaño real de mi etiqueta. Por ejemplo, como yo les decía, el tamaño real es una etiqueta que está a lo alto, ocupa el 100%, pero a lo ancho ocupa normalmente la mitad. Si nosotros damos clic aquí, nos pregunta cuántos milímetros. Para el ancho, como nada más lo queremos de guía, realmente no lo vamos a dejar. Lo voy a poner así, lo voy a poner con puntos, solamente es una guía, no se va a imprimir, al final hay que quitarlo, porque si lo dejamos, pues obviamente sí lo imprime. Y vamos a poner otro que esté centrado. En este caso vemos que también hay diferentes diseños de etiqueta para joyería o cola de rata. Hay algunas etiquetas que están diseñadas así, que están diseñadas con valga la redundancia, con la colita en el centro, centrada. Si es el caso, pues vamos a simular esa pequeña tira, pero hay algunas que vienen con la colita aquí abajo o arriba también puede ser, porque al final, recordemos, la etiqueta es la que nos va a mandar, porque cuando yo ya tengo el rollo puesto en la impresora, pues ahí es donde yo ya tengo que simular cuál es mi área de impresión. De hecho, este cuadro que estoy poniendo aquí, pues también está un poco de más, porque lo único que quiero determinar es que esta área de abajo, esta área de arriba, que no están señaladas en ningún cuadro, pues básicamente son áreas muertas, porque estas se van a desperdiciar y se van a ir a la basura. Es decir, si yo pongo un texto en esta área, pues lo lógico es que aunque se imprima, no lo voy a utilizar, porque cuando yo desprendo mi etiqueta para pegarla en mi objeto, voy a despegar este cuadro con este pequeño cuadro, lo voy a pegar y esto se va a quedar en el rollo. Realmente no tiene sentido. Ajá. Entonces, de hecho, otra precisión es que normalmente estas etiquetas están divididas en dos, porque
porque la idea es que cuando yo tengo ya lista mi etiqueta, esa etiqueta también la puedo yo doblar y poder mostrar un precio o una descripción de los dos lados. Digamos que tiene dos caras. Entonces esta particularidad normalmente se da en este modelo de etiqueta, y así es como deberíamos simular nuestra etiqueta para poder hacer nuestros diseños. Si yo, por ejemplo, quiero que al momento de cerrar o colocar mi etiqueta, mis textos ambos me queden en el mismo sentido, pues lo único que tengo que hacer es duplicar. Incluso acá voy a poner control copy y control V. Vamos a ver si funciona el duplicado como si fuera Word. Vemos que sí. Ya que tengo el otro texto, lo único que tengo que hacer es empezar entonces a jugar con las posiciones. Por ejemplo, aquí lo puedo centrar. Vamos a ver si encontramos una opción de rotar. No la encontramos aquí. Vamos a ver, ordenar. Vamos a poner en propiedades. Vamos a fuente. Vamos a la posición. Y aquí es donde podemos hacer la rotación. Si vemos, ¿cómo hago que se quede a la mitad? Pues poniendo justamente a la mitad de la barra de rotación. Una vez que yo lo cierro, lo podemos volver a acomodar, y ahora tengo el mismo texto, el mismo tamaño, pero rotado, para que cuando yo haga un doblez a través de esta línea, que realmente es un precorte, hago el doblez y va a quedar un texto arriba del otro, pero los dos en el mismo sentido. Digamos que no voy a tener una etiqueta que cuando gire quede al revés, ¿no? Si yo lo giro en sentido horizontal, probablemente sí, pero si lo giro en sentido vertical, vamos a tener pues digamos otro diseño. Esto al final es opcional, puede ser que lo queramos del mismo lugar. De hecho, aquí si vemos también tenemos el cuadro para rotación libre, y lo podemos regresar a la misma posición que teníamos inicialmente. Ahora, ¿qué se puede hacer aquí? Podemos poner un texto, y el texto podemos ponerle ya datos fijos. Vamos a poner, suponiendo que es joyería, vamos a ponerle brazalete elefante, suponiendo que tiene una figura de elefante. Cuando yo lo cierro, ese brazalete, esa descripción ya está muy grande. Vamos ahora en estilo, vamos a hacer que sea más pequeño. Y yo puedo aquí darle forma de la manera que yo quiera. Nuevamente, si lo quiero hacer por ejemplo más pequeño, simplemente lo selecciono así, y vamos a cerrar. Normalmente que ponemos en una etiqueta de precio, ponemos obviamente el precio. Aquí lo que vamos a hacer es poner los datos, por ejemplo 450 pesos. Vamos a agregar otro texto con la moneda, en el caso que manejemos divisas. ¿Por qué pongo por separado estos dos cuadros? Pues porque probablemente yo quiera utilizar una base de datos, porque mis datos son variables. Suponiendo que tenemos en este caso ya quiero una impresión automatizada, probablemente yo tengo un documento de Excel donde ya tengo diferentes valores, y pues esto hace que mi dato de precio sea variable. Si mi dato de precio ya es variable, entonces no tiene sentido que
yo ponga MXN ahí dentro, sino que este ya es un texto que sé que es fijo, pero el dato que es el precio, ese sí tiene que seguir siendo variable. De hecho, si nos apuramos más, yo creo que aquí quedaría nada más el 450 y el signo de pesos también debería quedar como un dato fijo, porque ahí ya no importa el precio que sea, mi símbolo tiene que quedar el mismo. Entonces este ya es, digamos, un diseño más presentable de cómo quiero yo ya mostrar mis datos. Vamos a poner aquí que es negrita y que es un poco más pequeña. Esto solamente para darle un poco de formato. Ajá. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Pues obviamente también puedo agregar más cosas. Puedo agregarle un código de barras, que es el código de, normalmente sugiero o creo que ya mucha gente lo hace así, es el código del producto. Entonces vamos a agregar el código del producto. Normalmente cuando es la alineación vertical, esa sí se puede crecer sin ningún problema, pero horizontalmente no, porque se debe de mantener siempre una proporción, porque al final es un código de barras. Al ser un código de barras, los espacios y las líneas o las barras tienen que mantener la misma proporción. Pero una vez que yo ya determino cuál es el tamaño a lo ancho, el alto, ese sí es muy flexible, ese no pasa nada, porque mi lector pues, es capaz de leer, normalmente es capaz de leer una pequeña línea. Entonces aquí yo ya puedo, digamos, tener un diseño un poquito más avanzado para mi etiqueta de joyería. Si lo selecciono, aquí puedo decir que quiero centrarlo verticalmente, también lo puedo centrar horizontalmente. Y bueno, digamos que estos son los botones que tanto estábamos viendo pero que no estábamos usando. Al final pues yo puedo determinar qué hacer con ellos, ¿no? Sí, igual yo puedo hacer aquí un copy paste y puedo arrastrar el nuevo valor. Si vemos, cada vez que lo alineamos se aparecen unas pequeñas líneas, entonces en ese aspecto no tengo mayor problema. Volvemos al mismo caso, si yo quiero que esto quede al revés, pues simplemente lo giramos y lo alineamos. Lo alineamos con el otro código y listo. Este vamos a borrarlo y vamos a sacarle una pequeña copia a este también. Y vamos a girarlo. De esta manera yo ya tendría un diseño de etiqueta para joyería un poquito más agradable visualmente, o probablemente pueda ser un diseño diferente. Eso ya depende de cada quien, las necesidades, en qué lo quiera utilizar.